Hola a todos mis queridos amantes de la farándula y los dramas turcos. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos y polémicas del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en todos los foros y redes sociales, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón en un puño. Vamos a hablar de un enfrentamiento, una confrontación que, como bien indica nuestro título, dejó fuera a un actor muy conocido. Sí, estamos hablando de ese momento explosivo entre Kerem y Hande. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cuál fue el detonante? ¿Y qué implicaciones tuvo esta riña para la carrera de este actor? Si quieren saber todos los detalles jugosos, todas las verdades que se esconden detrás de este suceso, les invito a quedarse hasta el final del vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este lío, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Así que agárrense fuerte porque vamos a viajar al corazón de uno de los escándalos más comentados del panorama turco. El mundo de la actuación, como bien sabemos, es un torbellino de emociones, tanto dentro como fuera de las pantallas. Las relaciones entre los actores pueden ser tan apasionadas y complejas como los personajes que interpretan, y a veces, esa intensidad se desborda, creando situaciones que dejan huella. Este es precisamente el caso que nos ocupa hoy, la arremetida de Kerem contra Hande, un acto que, según la información que hemos recopilado, tuvo consecuencias significativas, llegando incluso a la exclusión de un actor del proyecto en el que ambos participaban. Es importante aclarar desde el principio que abordaremos este tema basándonos en reportes de prensa, comentarios de fans y análisis de la situación, intentando ser lo más objetivos posible, aunque la naturaleza del tema sea inherentemente subjetiva. La historia comienza, como suelen hacerlo estos dramas, en medio de las grabaciones de una producción muy esperada. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que ya de por sí generan una gran expectación. Su química en pantalla en la serie Senkal Kapm conquistó a millones de fans en todo el mundo, creando una legión de seguidores que no solo amaba la historia de amor de sus personajes, sino que también soñaba con una relación real entre ellos. Y aunque los rumores sobre su noviazgo eran constantes, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Esta ambigüedad, esta aura de misterio, solo sirvió para aumentar el interés del público en su dinámica. Sin embargo, detrás de las cámaras, parece que las cosas no siempre fueron tan armoniosas como se veían en la televisión. Los rumores sobre tensiones entre Kerem y Hande comenzaron a circular durante las últimas etapas de la serie. Al principio se atribuían a la presión de las largas jornadas de rodaje, a las exigencias del guión, a la fatiga natural de cualquier producción intensiva. Pero poco a poco las insinuaciones se volvieron más directas, sugiriendo que las diferencias iban más allá de lo profesional. Se hablaba de choques de personalidades, de visiones distintas sobre la dirección de sus carreras, e incluso, de posibles celos profesionales. Es un ambiente donde la competencia es feroz y los egos pueden inflarse fácilmente, por lo que no es descabellado pensar que estas tensiones existieran. El punto de inflexión, el evento que supuestamente desencadenó la arremetida de Kerem contra Hande y que tuvo repercusiones tan serias, ocurrió, según diversas fuentes, durante una discusión acalorada en el set de rodaje. Los detalles exactos de lo que se dijeron son, por supuesto, materia de especulación, pero los reportes coinciden en que la discusión escaló de manera alarmante. Se habla de palabras duras, de reproches personales y, lo más importante, de una confrontación que habría puesto a Hande en una situación muy incómoda, incluso humillante, según algunos testimonios que se filtraron en redes sociales y en la prensa de entretenimiento. Ahora bien, la parte crucial de nuestro título, el acto que dejó fuera al actor. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La narrativa predominante apunta a que tras este incidente, Kerem Bürsin tomó una decisión drástica. Se rumorea que, sintiéndose herido o decepcionado por la actitud de Hande o por la situación general, Kerem decidió retirarse del proyecto. Pero no cualquier proyecto, sino uno que ya estaba en marcha, y uno que, se dice, significaba un gran avance en su carrera. La información que ha trascendido sugiere que Kerem tenía un contrato firmado para participar en una nueva serie o película importante, y tras el altercado con Hande, comunicó su renuncia a esta oportunidad. ¿Por qué esta renuncia se considera un acto que dejó fuera al actor? Porque, según esta versión de los hechos, su decisión de abandonar el proyecto fue motivada directamente por el conflicto con Hande.
Es decir, no fue una decisión tomada por motivos de agenda, por desacuerdos creativos generales, o por razones personales no relacionadas con ella, sino por el impacto emocional y la incomodidad generada por esa confrontación específica. Dejar pasar una oportunidad profesional tan importante por un enfrentamiento personal es, sin duda, un acto de gran magnitud, y si además esa oportunidad iba a significar un salto cualitativo en su carrera, las consecuencias son aún más notables. Los medios de comunicación turcos y los seguidores en redes sociales se volcaron a analizar este evento. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que tenía todo el derecho a protegerse y a tomar decisiones que le hicieran sentir cómodo y respetado en su entorno de trabajo. Otros, sin embargo, criticaron su reacción, considerándola inmadura o desproporcionada, y sugiriendo que debería haber manejado la situación de manera más profesional, sin sacrificar una oportunidad laboral. Es importante mencionar que Hande Erçel, hasta donde se sabe públicamente, no ha hecho declaraciones directas sobre este incidente específico ni sobre la supuesta renuncia de Kerem. Ella, como profesional, tiende a mantener un perfil más bajo en cuanto a polémicas personales, centrándose en su trabajo y en su imagen pública cuidada. Esto, por supuesto, solo alimenta aún más las especulaciones y los debates entre los fans, que intentan reconstruir la verdad a partir de migajas de información. Ahora, pensemos en las ramificaciones. La renuncia de Kerem a este proyecto, si se confirma que fue por este motivo, no solo afectó su propia carrera, sino que también pudo haber tenido un impacto en la producción en sí. Probablemente tuvieron que buscar un reemplazo de último momento, lo que siempre es complicado y puede alterar el rumbo del proyecto. Además, para los fans que esperaban ver a Kerem en este nuevo rol, fue una gran decepción. Analicemos las posibles razones detrás de la intensidad de este conflicto. Podría ser que las presiones de la fama y la atención mediática jugaran un papel. Cuando dos actores con tanta popularidad interactúan, cada gesto, cada palabra, cada mirada se magnifica y se somete a escrutinio público. La línea entre la vida privada y la profesional se vuelve difusa, y los malentendidos pueden surgir fácilmente. Otra hipótesis es que las diferencias creativas o de enfoque profesional entre Kerem y Hande se intensificaron hasta un punto insostenible. Quizás uno tenía una visión muy clara de cómo debía ser el proyecto o su propio desarrollo profesional, y el otro no compartía esa visión, llevando a fricciones. En un ambiente de trabajo tan exigente, es crucial la alineación y el respeto mutuo para mantener la armonía. También podríamos considerar el factor de las expectativas de los fans. La enorme popularidad de la pareja en Llaman a mi puerta creó una imagen idealizada en la mente de muchos seguidores. Cualquier discordia entre ellos, real o percibida, podría haber sido magnificada por esta base de fans, creando una presión adicional. Quizás uno de ellos sintió la necesidad de marcar límites claros, y la confrontación fue la forma en que lo hizo. Es fascinante cómo un solo incidente, una única confrontación, puede tener un efecto dominó tan grande. La decisión de Kerem de alejarse de un proyecto, motivada por un desacuerdo personal con Hande, nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre las difíciles decisiones que los artistas deben tomar para proteger su bienestar emocional y profesional. Los detalles específicos de la arremetida en sí siguen siendo un poco nebulosos, ya que la prensa rara vez tiene acceso directo a las conversaciones privadas en los sets de filmación. Sin embargo, la consecuencia, la renuncia de Kerem a un proyecto importante, es el hecho concreto que ha alimentado todo el debate. ¿Fue un arrebato pasional, una defensa de su integridad, o un acto impulsivo? Las opiniones están divididas y es probable que la verdad completa nunca se revele al público. Pero eso no nos impide analizar las implicaciones. Para Kerem, dejar pasar una oportunidad así, especialmente si se trataba de un papel muy prometedor, representa un sacrificio significativo. Puede que haya sentido que era la única manera de mantener su paz mental o su reputación, o quizás estaba protegiendo un límite que consideró que había sido cruzado. Para Hande, aunque no haya hablado públicamente, este tipo de incidentes pueden ser igualmente estresantes y afectar su experiencia laboral. Y para nosotros como espectadores y analistas de este mundo, es una ventana a las complejidades de las relaciones humanas, incluso entre personas famosas. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y las escenas románticas, hay personas con sus propias luchas, sus propias emociones y sus propias decisiones difíciles. Es un recordatorio de que la fama no te hace inmune a los conflictos personales, y que a veces, las decisiones más impactantes se toman en momentos de tensión.
El hecho de que este incidente haya sido tan comentado y analizado subraya el gran interés que el público tiene en las vidas de sus ídolos, y como cualquier grieta en la imagen pública puede generar un revuelo considerable. Así que para recapitular lo que hemos discutido, la supuesta confrontación entre Kerem y Hande que se dice tuvo lugar en el set de rodaje, fue tan intensa que según múltiples reportes, Kerem Bürsin decidió renunciar a un proyecto profesional importante. Este acto, motivado por el conflicto con Hande, es lo que ha dejado fuera al actor de dicha oportunidad. Las razones exactas de la discusión y las motivaciones de Kerem siguen siendo un tema de debate y especulación, pero las consecuencias en su carrera son innegables. Hemos explorado las posibles causas de este conflicto, desde la presión de la fama hasta las diferencias personales y profesionales, y hemos analizado el impacto de este evento tanto en los actores involucrados como en la producción de la que Kerem se retiró. Es un claro ejemplo de cómo las dinámicas interpersonales en el ámbito laboral pueden tener repercusiones significativas, especialmente en una industria tan expuesta al escrutinio público como la del entretenimiento. Espero que esta inmersión en este intrigante suceso les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos intentado desgranar los hechos y las teorías para ofrecerles una visión lo más completa posible. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su interés son lo que nos motiva a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y relevante del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem actuó correctamente? ¿Qué papel creen que jugaron las presiones externas? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus aportes enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de estas series y actores, para que todos podamos estar al tanto de lo que sucede. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.